Estas hormonas se pueden clasificar de la siguiente manera. Se pueden clasificar en base a la estructura química, como podemos ver aquí. En base a la estructura química, y podemos tener aminas, podemos tener proteínas y péptidos, o podemos tener hormonas esteroideas. En cuanto a las hormonas que van a corresponder a aquellas que tienen la estructura de aminas, estas derivan generalmente de aminoácidos. El ejemplo que nos ponen es las hormonas tiroideas. Estas van a derivar y parte de su estructura tenemos al aminoácido tirosina, que ustedes saben que es un aminoácido esencial. Así también las catecolaminas, como la adrenalina, noradrenalina, también derivan de este aminoácido que es la tirosina. Entonces, dentro del grupo de aminas, vamos a recordar las hormonas tiroideas, T3 y T4, a las catecolaminas, como la adrenalina, noradrenalina, y también la dopamina, todas sintetizadas a nivel de la glándula suprarrenal. Todas estas hormonas van a tener diferentes funciones. Nosotros tenemos que comprender que para que estas hormonas generen su mecanismo de acción, van a tener un mecanismo endocrino, van a tener un mecanismo parácrino o van a tener un mecanismo autócrino, es decir, que se van a liberar a la circulación sanguínea, van a migrar por la circulación y pueden llegar a un receptor en un determinado tejido. Eso es un efecto endocrino. Un efecto autócrino, cuando un mismo tejido libera y actúa sobre sí misma, sobre sus mismos receptores. Y un efecto parácrino, cuando un determinado tejido libera una sustancia, que en este caso son las hormonas, y van a actuar de manera local en un lugar aledaño o un tejido cercano. De esa manera, al interactuar con estos receptores, van a generar diferentes mecanismos de acción que puede ser en uno o varios tejidos. Por ejemplo, las hormonas tiroideas cumplen diferentes funciones en cuanto a regulación de temperatura, en cuanto a lo que es la síntesis y degradación de proteínas cuando se ven alterados, los lípidos y demás. En cuanto a ejemplos de proteínas, nosotros vamos a mencionar que podemos tener dos tipos. Algunos se llaman neuropéptidos y proteínas. Los neuropéptidos son pequeños, estos se van a liberar a nivel del hipotálamo y generalmente pues algunos se van a almacenar en la neurohipófisis. ¿Se acuerdan que nosotros teníamos una adenohipófisis y una neurohipófisis? La adenohipófisis es llamada hipófisis anterior y la hipófisis posterior es denominada neurohipófisis. Encima de esta glándula, que es la hipófisis, tenemos al hipotálamo. Este hipotálamo tiene diferentes núcleos que van a sintetizar grupos hormonales. Y generalmente son pequeños y corresponden a neuropéptidos. Ahí tenemos la CRH, la TRH, la GNRH, LHRH, GHRH, somatostatina, dopamina, vasopresina, oxitocina. Entonces, este grupo de hormonas que se produce a nivel de los núcleos hipotalámicos, algunos de ellos van a ir a la hipófisis posterior para almacenarse y posteriormente liberarse, y otros van a ir a interactuar con diferentes tejidos para poder dar lugar a la liberación de otros grupos hormonales. Por ejemplo, la TRH aquí tiene que estimular la liberación de la TSH, y la TSH posteriormente va a dar lugar a la liberación de las hormonas tiroideas. ¿Por qué se clasifican en neuropéptidos y proteínas? Péptidos va a ser aquella sustancia que va a tener menor cantidad de aminoácidos. Cuando hablamos de péptidos, van a ser aquellas sustancias en cuya estructura vamos a tener aminoácidos que generalmente no van a superar la cantidad de 10 aminoácidos. En cambio, las proteínas van a tener aminoácidos a partir de 100 para arriba. Entonces, dentro de la estructura bioquímica, si somos muy estrictos, hablamos de oligopéptidos, péptidos y finalmente proteínas. Oligopéptidos cuando tienen menor de 10 aminoácidos, péptidos a partir de 10 hasta antes de 100 aminoácidos y proteínas cuando ya tienen más de 100 aminoácidos en su estructura. Por ejemplo, la oxitocina y la vasopresina, ambas se caracterizan porque dentro de su estructura están conformadas por 9 aminoácidos. Estrictamente en la bioquímica son denominados oligopéptidos. Entonces, de esa manera vamos a indicar. Este grupo de hormonas se van a almacenar en gran parte algunos en la hipófisis posterior y otros van a ir a otros tejidos para generar la liberación de otras hormonas que van a interactuar con diferentes tejidos y van a liberar las hormonas como tal. En este caso, la tirolibenina estimula lo que es la liberación de TSH y la TSH a las hormonas tiroideas. El grupo 3, que corresponde estructuralmente a las hormonas esteroideas, son producidas a nivel de las glándulas suprarrenales. La característica más importante de este grupo es que
es que se van a producir a partir del colesterol. El colesterol va a ser la estructura más importante de este grupo. El colesterol va a estar presente en las hormonas sexuales y también en el parte de los metabolitos de la vitamina D. Entonces, las hormonas esteroideas en su mayor parte también van a ser producidas a nivel de la glándula suprarrenal. Ahí tenemos a los andrógenos, que son hormonas sexuales. ¿De acuerdo? Y en su estructura, no se olviden, el colesterol. ¿Listo? Colesterol. Si nosotros empezamos a hablar de la glándula hipófisis, tenemos que acordarnos que vamos a tener 5 grupos hormonales, ¿de acuerdo? 5 grupos hormonales. Entonces, la hipófisis anterior sí tiene la característica de poder sintetizar hormonas. En cambio, la hipófisis posterior solo va a almacenar. Ahí tenemos nuestro sistema porta hipofisiario. Ya habíamos mencionado en la anterior clase que cuando el flujo sanguíneo de la glándula hipófisis se encuentra comprometida, puede condicionar alteraciones que van a llevar a una isquemia y a una disfunción de esta glándula. Un ejemplo dentro de las patologías es el síndrome de Sheehan que habíamos indicado en aquellos casos en que hay una hemorragia postparto muy difícil de controlar. Se va a afectar tanto el flujo sanguíneo que va a comprometer su irrigación y va a generar un déficit de todas las líneas hormonales que van a estar asociadas a la glándula hipófisis. Los 5 grupos que produce la glándula hipófisis en su parte anterior o la adenopófisis, nos acordamos de lo siguiente, de 5 grupos. El acrónimo que yo les pongo, no, solo hablo contigo, eres la única, te lo juro, no, solo contigo, etc. La SO de somatotróficas, estas van a secretar GH, ¿de acuerdo? Van a secretar GH. Luego tenemos a las corticotróficas. Estas corticotróficas que van a secretar corticotrofina o también llamada adenocorticotrofina, que es la ACTH. Luego tenemos a las gonadotróficas, estas gonadotróficas que van a secretar a la hormona luteinizante, que es la LH, y a la hormona folículo estimulante, que es la FSH. Luego tenemos a las lactotróficas, estas van a producir prolactina. Y finalmente tenemos a las tirotróficas, estas producen a la tirotrofina o TSH. Por ejemplo, en el anterior esquema habíamos indicado que el hipotálamo también produce hormonas, que en este caso son de neuropéptidos. El hipotálamo libera lo que es la TRH, la famosa tiroliberina. Esa TRH a partir del hipotálamo tiene que venir hasta la adenopófisis y dar lugar a que la adenopófisis que secrete la TSH. Y la TSH, ¿dónde va a ir? A la glándula tiroides y a nivel de las células foliculares va a iniciar la síntesis de hormonas tiroideas. Entonces, ustedes se dan cuenta que todo viene a partir del hipotálamo, la hipófisis y un tejido en específico. Si yo tuviera un cuadro, por ejemplo, de hipotiroidismo que se caracteriza por disminución en la síntesis y producción de hormonas tiroideas, el problema puede ser netamente en la glándula tiroides, donde no va a secretar las hormonas tiroideas. También puede ser en la hipófisis, porque puede haber algún déficit de la TSH, o también puede ser en el hipotálamo, donde no se produce TRH. Entonces, cuando nosotros tenemos una determinada enfermedad, ya sea hipo o hipertiroidismo, yo tengo que asumir que el problema puede ser a nivel del hipotálamo, a nivel de la adenopófisis o finalmente en la glándula tiroides. Cualquiera de esos lugares puede encontrarse alterado por algún contexto clínico y obviamente pues se tiene que estudiar para poder realizar el tratamiento. Entonces no se olviden, esto lo tienen que saber siempre, el acrónimo solo hablo contigo, somatotróficas, corticotróficas, gonadotróficas, lactotróficas, tirotróficas. Somatotróficas, GH, corticotróficas, ACTH, gonadotróficas, LH, FSH, lactotróficas, la prolactina y las tirotróficas, la TSH. ¿Qué nos tenemos que acordar a partir de aquí? Estos grupos de hormonas, aquí mismo ya podemos analizar qué sucede cuando se alteran, incrementando en su concentración sérica o disminuyendo en su concentración sérica. Las somatotróficas, ya habíamos indicado en la anterior clase, ¿qué sucede cuando aumenta la hormona del crecimiento? ¿Qué va a ocasionar? Si son pacientes pediátricos, gigantismo, y si son pacientes adultos, ¿qué va a ocasionar? Acromegalia. Entonces tenemos una fase acromegálica y tenemos la enfermedad del gigantismo. El gigantismo va a ser el crecimiento en longitud a nivel de los huesos, en cambio la acromegalia se va a caracterizar porque va a haber un incremento en el espesor. Tenemos una fase que es la fase acromegálica como tal. Ahí nos acordamos del Schwartz para que nunca se olviden. Y obviamente para que exista incremento de la
incremento de la hormona del crecimiento, en este caso la GH, perdón, tiene que haber algo que estimule a este grupo de células para que incremente su producción. Y la causa más frecuente, ¿cuál es? Un tumor. Un tumor que esté a nivel de cualquiera de estos grupos celulares e incremente su función, porque hay tumores que pueden ser funcionales y por lo tanto puede dar lugar a un incremento en la producción de la hormona del crecimiento, que es el GH. De hecho, el adenoma de hipófisis, que ya lo han debido hablar, por ejemplo, en la evaluación de pares craneales en la parte de semiología, que es una de las causas más importantes para las hemianopsias que pueden ser parte de la clínica, va a ser la responsable para que exista el exceso de la GH. Y obviamente las manifestaciones va a ser en el caso de adulto que hay engrosamiento de los labios, engrosamiento de la nariz, de los pómulos, de la frente, va a tener macroglosia, las manos y los pies grandes de forma cuadrática, etcétera. Entonces todo eso le da la característica de la fase acromegálica. Y obviamente cuando ya tenemos esos datos clínicos, procedemos a estudiar. Y para poder indicar si hay o no hay la presencia de un tumor, nuestro gol estándar, ¿cuál va a ser? Una tomografía donde vamos a observar si hay datos o no de la presencia de una lesión que puede estar ocupando a nivel de la cilia turca un espacio en la glándula hipófisis. Entonces, el gigantismo, también ya hemos explicado, el gigantismo lo vamos a diferenciar porque se va a presentar a nivel de la niñez, en la adolescencia, y hay un crecimiento en cuanto a estatura, longitud, ¿de acuerdo? Y también la causa puede ser precisamente un adenoma a nivel de la hipófisis. Y en este tipo de pacientes puede causar incremento de la estatura pues de forma extrema, van a medir mayor a 2 metros en hombres, mayor a 2 metros igual en mujeres, etcétera, pero hay una proporción conservada. Entonces, de esa manera, tenemos que acordarnos, un tumor que se encuentra a nivel de la adenohipófisis puede comprometer cualquiera de estos grupos celulares. Corticotróficas, ahí por ejemplo tenemos a la ACTH. Si la ACTH aumenta o disminuye, obviamente también nos va a causar manifestaciones clínicas. ¿Con qué está relacionado la ACTH? La ACTH está relacionado con la hiperfunción suprarrenal o la hiperfunción suprarrenal. ¿De acuerdo? Entonces, si nosotros analizamos las enfermedades, vamos a poder indicar ejemplos como la insuficiencia suprarrenal, la famosa enfermedad de Addison, y si tenemos una hiperfunción vamos a tener pacientes con cuadro de Cushing. Entonces ahí también, ¿cuál es la causa para que haya incremento del ACTH? Un adenoma, es decir, un tumor de hipófisis. Habíamos indicado de tareas, ¿no? Que busquen qué es un síndrome de Cushing, qué es la enfermedad de Cushing y otra parte que es el fenómeno de Cushing. Entonces, cuando existe una hipofunción, ya hemos indicado la enfermedad de Addison. Ahí tenemos las diferentes H's para poder indicar la enfermedad de Addison, hipotensión, hipoglucemia, la hiperpigmentación, etc. En ese caso, por ejemplo, en nuestro medio y en el contexto, la tuberculosis puede ser una de las causas para que presente una insuficiencia suprarrenal, porque la tuberculosis puede afectar a diferentes tejidos y uno de ellos es precisamente la glándula suprarrenal. ¿De acuerdo? Bien, a las gonadotróficas, no se olviden la hormona luteinizante, la hormona folículo-estimulante, totalmente relacionadas con el ciclo ovulatorio. La prolactina, ahí tenemos datos de hiperprolactinemia. Permítanme un minuto, por favor. Hola, ¿se ve la pantalla? ¿Me confirman, por favor? Sí, doctor. Sí, se ve, doctor. Bueno, la prolactina ya la conocen, hay diferentes fármacos que pueden causar datos de hiperprolactinemia, ginecomastia, galactorrea, pérdida de la libido, etc. Igual, causa para que incremente la prolactina, adenoma de hipófisis. Las tirotróficas, entonces aquí ya no nos perdemos. Si hay incremento de esta hormona, ¿qué va a causar? Mayor liberación de hormonas tiroideas, mayor producción, ¿eso qué va a causar? Hipertiroidismo. Y si hay un déficit, hipotiroidismo.
Entonces, analizando estos 5 grupos, tenemos todas las enfermedades frecuentes asociadas a trastornos endocrinos, ¿de acuerdo? Gigantismo, acromegalia, enfermedad de Addison, Cushing, alteraciones en el ciclo ovulatorio. Ahí tenemos datos de hiperprolactinemia que pueden ser de causa por adenoma de hipófisis o por otro grupo de fármacos, como etiología, hipo e hipertiroidismo. Estos 5 grupos celulares se producen a nivel de la hipófisis anterior. La hipófisis posterior hemos explicado que no produce hormonas, pero sí tiene la capacidad de poder almacenar hormonas, como cuáles: la hormona vasopresina, que también es llamada antidiurética, la ADH, y la oxitocina. Funciones que cumplen estas dos: la oxitocina tiene que generar contracciones uterinas durante el trabajo de parto, y la hormona antidiurética, la vasopresina o ADH, como su nombre lo indica, antidiuresis, inhibe la diuresis a nivel renal, favorece lo que es la síntesis de diferentes canales a nivel del riñón que se llaman acuporinas, y estas acuporinas favorecen la reabsorción de agua. De esa manera, el paciente evita la pérdida de volumen, si es que el problema es que hay una pérdida de volumen exagerada. Aquí está involucrado todo lo que es el mecanismo de la sed, la regulación de la presión arterial a corto, mediano y a largo plazo. Entonces, la ADH sí es una hormona muy importante. De hecho, una de las clínicas que ustedes tienen que aprender cuando ya han llevado trastornos hidroelectrolíticos es el famoso SIHAT, ¿no ve? Un síndrome inadecuado de hormona antidiurética, donde el paciente, ¿con qué se va a manifestar? Hiponatremia. Pero como no hay síntesis adecuada de la hormona antidiurética, el paciente no tiene esa capacidad de inhibir la diuresis, que va a causar poliuria. Y como se define poliuria: diuresis mayor a 3.000 mililitros en 24 horas. Ahora, el problema del síndrome inadecuado de hormona antidiurética puede ser a nivel precisamente del hipotálamo. No se produce aquí, o puede que sí se produzca ADH, pero en el riñón no tiene los receptores de forma adecuada funcional, y de esa manera no reabsorbe agua. Entonces podemos tener una alteración a nivel central, como lo decimos, cuando el problema es a nivel del sistema nervioso, o puede ser un problema periférico, cuando el órgano que tiene los receptores responsables no va a poder dar lugar a que genere su mecanismo de acción. Ahora, estas dos hormonas son las que se almacenan en el lóbulo posterior de la hipófisis o neurohipófisis. ADH, regulador del mecanismo de la sed, regulador de la presión arterial a largo plazo, reabsorción de agua, no se olviden, y la oxitocina, contracción uterina y también contracción de las células mioepiteliales para la secreción de leche. ¿Listo? Ambas se van a producir a nivel del hipotálamo. Una de sus tareas que vamos a dar, por favor, anotas, Mateo, es en qué núcleos se producen estas dos hormonas, en qué núcleos del hipotálamo, para que puedan ir posteriormente a almacenarse a la neurohipófisis. Dentro de eso, nosotros ya podemos iniciar lo que va a ser la fisiología de la síntesis de las hormonas tiroideas. Para eso necesitamos tener en cuenta lo siguiente. Nosotros tenemos dos tipos de alteraciones: o hay una hiperfunción o hay una hipofunción de las hormonas. Si hay una hiperfunción, vamos a indicar que es un hipertiroidismo, y si hay una hipofunción, es un hipotiroidismo. En el caso del hipertiroidismo, es un conjunto en el cual se va a caracterizar que hay el exceso de la síntesis y secreción de las hormonas tiroideas. ¿Cuáles son las hormonas tiroideas? T3 y T4. Entonces nos acordamos a partir de ahí. El hipotálamo liberaba la TRH. Esta TRH va hasta la hipófisis, en este caso la hipófisis anterior, y tiene que estimular la síntesis de TSH, que se produce en las células tirotróficas. La TSH se libera, ¿y dónde va a llegar? A la glándula tiroides, para estimular a sus lóbulos, a las células foliculares, que es la unidad funcional, para que puedan sintetizar hormonas tiroideas. Entonces la alteración puede ser en la propia glándula tiroides, puede ser a nivel de lo que es la hipófisis, o puede ser a nivel del hipotálamo. Entonces, de ahí depende que nosotros podamos indicar la etiología y la causa de la enfermedad. Entonces, hipertiroidismo: exceso en la síntesis y secreción de hormonas tiroideas por la glándula tiroides. Y a partir de ahí tienen que aprender. Nosotros tenemos un término que se llama el bocio, que es el aumento, la hiperplasia de las células foliculares, aumento de tamaño en la glándula tiroides, y siempre se tiene la idea o el concepto de que el bocio solo está presente en el hipertiroidismo. Es un concepto
concepto erróneo. El bocio puede estar también en cuadros de hipotiroidismo, porque en el hipotiroidismo inicialmente tener concentraciones elevadas de las hormonas tiroideas y posteriormente disminuir. ¿De acuerdo? Eso dependiendo en qué fase y qué parte de su fisiopatología vamos a ir abordando. Otro término que tenemos que aprender a diferenciar es la tirotoxicosis. Hipertiroidismo no es lo mismo que tirotoxicosis. La tirotoxicosis puede ser generada por el incremento de las hormonas tiroideas, pero no porque la glándula tiroides lo produzca, sino porque puede haber consumo de hormonas tiroideas de manera exógena. Ustedes saben que tenemos un fármaco que es la levotiroxina. La levotiroxina es la T4, pero la glándula tiroides genera T3 y T4, y la T3 es la hormona responsable que tiene actividad biológica. El 90%, incluso más del 90%, corresponde a T3 y T4 representa casi el 2-3%, como lo vamos a ver. Entonces, ¿por qué administramos T4? La única función que tiene el T4 es convertirse en T3 para que la T3 pueda seguir generando toda esa actividad biológica que vamos a ver a nivel sistémico. Entonces, hipertiroidismo, exceso y síntesis de la exceso en la síntesis y secreción de las hormonas tiroideas, y tirotoxicosis va a ser el consumo de hormonas tiroideas exógenas que va a incrementar efectivamente las hormonas tiroideas y puede generar manifestaciones clínicas. Dentro de la fisiología de la glándula tiroides, esta va a ser la responsable de producir las hormonas tiroideas, la T3, la T4, ahí tenemos, tienen la forma de un escudo, el istmo, el lóbulo derecho, el lóbulo izquierdo. Nosotros consumimos anión yoduro, no consumimos yodo, ¿no? ¿Dónde lo consumimos? En la sal en la sal de mesa, como le dicen, sal yodada. Entonces, la sal que nosotros consumimos en la alimentación viene en forma de anión yoduro, no viene como yodo como tal, viene como anión yoduro. Este anión yoduro que nosotros ingerimos con el alimento mediante la sal yodada, el sal común de mesa, como se indica, se va a absorber a nivel intestinal. Ustedes se acuerdan, ya hemos hecho todo lo que es fisiología y fisiopatología gastrointestinal. El intestino delgado es el responsable de toda la absorción de micronutrientes. Y cuando hablamos de micronutrientes, ahí entran elementos como los minerales, las sales. Entonces, por intestino nosotros absorbemos el anión yoduro. Este anión yoduro, una vez que es absorbido a nivel del tracto gastrointestinal, tiene que pasar a la circulación sanguínea. En la circulación sanguínea va a ser captado este anión yoduro por las células foliculares. A nivel de las células foliculares tenemos un cotransportador que se llama NIS, el cotransportador sodio-yodo. ¿De acuerdo? Cotransportador sodio-yodo. Este cotransportador va a dar lugar a que el anión yoduro pueda ingresar a través de las células foliculares, ¿listo? Y que pueda ser captado. Esta glándula tiroides, si nos vamos a nivel microscópico, tiene unidad funcional que son los folículos tiroideos, y estos folículos tiroideos van a estar conformados por células foliculares. Estas células foliculares tienen unas células a su alrededor que son las células C, que también son llamadas células parafoliculares. Ya habíamos preguntado la otra vez, por ejemplo, a este nivel también se produce lo que es la calcitonina, ¿no? Cuyo precursor es la procalcitonina, que regulan la concentración de calcio, la calcitonina como tal, y la procalcitonina, que se utiliza como un biomarcador cuando estamos ante procesos infecciosos, que es malamente utilizado porque cuando se pide su estudio y ven valores incrementados, pues no toman la conducta que debe ser, ¿no? Sirve para monitorizar, pero no para escalar tratamiento antibiótico, sino para desescalar, es decir, ir cambiando los antibióticos de amplio espectro a unos de menor espectro, ¿no? Siempre y cuando la respuesta clínica y laboratorial sea adecuada. Van a tener capilares sanguíneos a su alrededor y van a tener una sustancia en su interior que se denomina
coloide. Entonces tenemos la sustancia coloide, las células foliculares, en conjunto van a formar estos folículos que son folículos tiroideos y ahí están las células parafoliculares. Entonces nos acordamos, nosotros consumimos anión yoduro. Este anión yoduro es absorbido a nivel del tracto gastrointestinal y es captado por las células foliculares gracias a un cotransportador que se llama el cotransportador NIS, cotransportador sodio-yodo. Una vez que esta célula folicular ha captado al anión yoduro, ¿qué va a suceder? Ese yoduro sale de las células foliculares hacia la luz folicular. Entonces nosotros tenemos a las células foliculares. Nuestro anión yoduro acaba de ingresar dentro de estas células, pero tiene que pasar a la luz folicular del folículo como tal. ¿Cómo lo hace? Gracias a un intercambiador que se llama pendrina. Entonces pasa a la sustancia coloide, lo que es el anión yoduro, gracias a la pendrina. ¿Y qué sucede una vez que se encuentra ahí? Una vez que se encuentra en la sustancia coloide, las células foliculares inician la secreción de la tiroglobulina. ¿Y qué es la tiroglobulina? Va a ser una proteína, ¿de acuerdo? Una proteína muy importante que tiene que transportar a las hormonas tiroideas, ¿de acuerdo? Una vez que se encuentra en la sustancia coloide, produce la tiroglobulina y también va a producir a esta enzima que se llama TPO, que es la famosa peroxidasa tiroidea. Todo esto a nivel de la sustancia coloide. ¿De acuerdo? Todo esto a nivel de la sustancia coloide, en la luz folicular del folículo tiroideo. Entonces nos acordamos, consumimos el anión yoduro, es absorbido a nivel del tracto gastrointestinal, es captado por las células foliculares gracias a un cotransportador NIS que se llama cotransportador sodio-yodo. De las células foliculares sale a la luz o a la sustancia coloide gracias a un intercambiador que se llama pendrina. A nivel de la sustancia coloide o la luz folicular, las células foliculares inician la secreción de la tiroglobulina, que es la proteína responsable de transporte, y de una enzima que es la TPO, la peroxidasa tiroidea. Ahora, ¿qué función cumple la TPO, la peroxidasa tiroidea? Tiene una función de catalización. Es decir, que a ese anión yoduro lo va a convertir en yodo gracias a un proceso de oxidación. La TPO oxida al anión yoduro y lo convierte en yodo, ¿de acuerdo? En yodo. Ese es un paso muy importante porque la forma que nosotros lo necesitamos es en forma de yodo y no de anión yoduro. De esta manera, una vez que este anión yoduro ya ha sido catalizado y transformado a yodo por la enzima tiroperoxidasa o peroxidasa tiroidea, necesita de un elemento o de un cofactor, como decimos en este caso, va a requerir del peróxido de hidrógeno o agua oxigenada. De esa manera, la reacción va a tener lugar. Es decir, que esta enzima, para poderlo convertir en yodo, necesita de agua oxigenada o de peróxido de hidrógeno. No se olviden, las enzimas, ¿qué hacen? Las enzimas agarran un sustrato y lo convierten en un producto. En este caso, mi sustrato. ¿Cuál es mi sustrato? Mi sustrato va a ser el anión yoduro. ¿A qué lo tiene que convertir? A yodo. Y para poder hacer esa conversión, ¿de qué requiere? De agua oxigenada. Y esta agua oxigenada le va a dar la capacidad de poder oxidar, de generar la oxidación del anión yoduro a yodo. ¿De acuerdo? Entonces eso es algo importante que nos tenemos que acordar. Entonces el siguiente paso después de la catalización, ¿cuál viene? La iodación. A nivel de la luz del folículo tiroideo, nosotros ya tenemos yodo, ya no tenemos anión yoduro, tenemos yodo a nivel de la proteína de la tiroglobulina dentro del folículo. Y como su nombre lo indica, yodación. ¿Qué va a hacer? Se empieza a añadir unidades de este yodo a lo que vamos a denominar la formación de la monoyodotironina, la famosa MIT. Todo esto, gracias a quién lo genera, gracias a la TSH. La TSH es la hormona responsable de indicar a la glándula tiroides que inicie la producción de hormonas tiroideas. Entonces, como ya tenemos yodo, este yodo pues se empieza a unir y va a empezar a conformar las unidades que va a ser la monoyodotironina inicialmente. Esta monoyodotironina, que es la unión del yodo con un aminoácido de tirosina y ya se llama monoyodotironina, posteriormente se va a conjugar.
Entonces, una unidad de mono más mono va a formar una diiodotironina con una monoiodotironina, una triiodotironina, un di más di, una tetraiodotironina, en este caso T3, T4. Eso es lo que nos acordamos. Entonces, si nosotros vamos por pasos, es lo siguiente. Consumimos anión yoduro, es absorbido a nivel gastrointestinal, es captado por las células foliculares gracias al cotransportador NIS, sodio-yodo. El anión yoduro pasa a la luz del folículo, gracias a un intercambiador que es la pendrina. En la luz folicular, las células foliculares producen la tiroglobulina, que es la que va a transportar, y también producen la enzima TPO a la peroxidasa tiroidea o tiroperoxidasa. ¿Qué tiene que hacer esa enzima? Catalizar, convertir al anión yoduro en yodo, y para eso, ¿qué necesita? Peróxido de hidrógeno. Una vez que ya tenemos el yodo se va a unir a un aminoácido de tirosina, y ¿qué va a conformar? Monoyodotironina. Y a partir de ahí se empiezan a conjugar mono más mono, di más mono, di más di, tetra. Entonces prácticamente van a formar T3 y T4. Todo el tiempo esta unión del yodo con los aminoácidos de tirosina, ¿dónde están? Están unidas a la tiroglobulina que ya está en la luz folicular. ¿Listo? Está en la luz folicular. Entonces, imagínense, la tiroglobulina es una proteína que está dentro de la sustancia coloide. Ahí se añaden aminoácidos de tirosina, se les pone un yodo y se va a llamar monoyodotironina, diyodotironina, triyodotironina, tetrayodotironina, dependiendo cómo se vaya conjugando. Y todo esto a niveles de la luz folicular. ¿Qué sucede después? Las células foliculares van a hacer un proceso de endocitosis, ¿no ven? Van a formar una vesícula y la van a meter nuevamente dentro de la célula folicular, a esa tiroglobulina que ya tiene estas diferentes unidades, que es la T3 y la T4. Una vez que ya está dentro de la célula folicular, se produce la proteólisis. ¿Y qué es la proteólisis? Es no vamos a decir una destrucción, va a ser la separación de la T3 y de la T4 de la tiroglobulina. ¿De acuerdo? Va a ser la separación de la T3 y de la T4 de la tiroglobulina. Y posteriormente, ¿dónde tiene que pasar esta T3 y T4? A la circulación sanguínea. ¿Y qué van a hacer? Su mecanismo de acción, dependiendo de dónde tengan que actuar en los diferentes tejidos a nivel sistémico. De todo eso, cuando nosotros tenemos exceso, por ejemplo, de la TSH, que es la hormona que produce el grupo de las células tirotróficas a nivel de la adenohipófisis, puede causar hiperplasia de la glándula tiroides siempre y cuando haya un exceso en su concentración. Y ya hemos explicado, el tumor más frecuente que afecta a la adenohipófisis, ¿cómo se llama? Adenoma de hipófisis, y puede afectar a los 5 grupos celulares y pueden generar enfermedades por incremento de este grupo de hormonas. Muy bien. Algún voluntario que pueda repetir toda la síntesis de hormonas tiroideas. Prenda su micrófono, no hay inconveniente. ¿Nadie? No es necesario levantar la mano porque no puedo ver. Activen su micrófono. Doctor, ¿se me escucha? Nombre. María Bautista. Dale, María Bautista, a ver, vamos. Primero comienza cuando ingerimos anión yoduro. Consumimos anión yoduro y esto va a entrar al tracto gastrointestinal y en aquí se van a absorber por medio de las células foliculares y por medio del transportador NIS, pues llega a lo que es la tiroides y esta se va a ir hacia el tiroide por medio de la pendrina. Ya, ahí antes de que sigas, Bautista, tiene que ser captado, ¿no? Es muy diferente ser captado que absorbido. El intestino absorbe el anión yoduro. Una vez que es absorbido, va a la circulación y de la circulación lo capta las células foliculares. Muy bien, con el cotransportador NIS. ¿Qué sucede después?
Ya. En la glándula tiroides, para pasar a lo que es el coloide, va a necesitar ayuda de la pendrina y en esta se Ya. van a liberar lo que son las tiroglobulinas y la TPO, que estas son liberadas por las células foliculares, son enzimas. El TPO es una catalizadora, dijo. Y, Ya. y estas ayudan a que el anión yoduro ya se vuelva a yodo. Y luego, esto es gracias a si no me equivoco, digo agua oxigenada, algo así. Peróxido de hidrógeno, ya. Ya, y pues en estas son las donde van a liberar monoyodotironina y estas se van a unir y pues van a formar lo que es el diyodotironina y el triyodotironina. Después, ¿qué sucede? Solo me acuerdo hasta ahí, doctor. Pero, Ya, ¿alguien que desee continuar? Habilite su micrófono. Yo, doctor Mateo. Dale, Mateo. Bautista Mateo. Vamos. Una vez se produce la monoyodotironina, esta se va a conjugar y va a formar una diyodotirosina, y esta también se puede ir conjugando para formar la T3 y la T4, las cuales se van a terminar uniendo a una proteína transportadora que es la tiroglobulina, la cual posteriormente va a ser endocitada por las células hacia el interior de las células foliculares, donde por una reacción de proteólisis se va a separar de esta tiroglobulina y va a formar lo que es la T3 y la T4. Y posteriormente pasan a la circulación sistémica. Listo. Entonces, esas hormonas tiroideas ustedes la tienen que saber y dominar bien, porque ahí es donde vamos a tener los blancos para hacer el tratamiento del hipertiroidismo, los famosos fármacos antitiroideos que ustedes ya lo han debido abordar. Entonces, el hipertiroidismo es una enfermedad frecuente. ¿Listo? Es una enfermedad frecuente. Hemos mencionado que hay causas para hipertiroidismo. El primero de ellos, la enfermedad de Graves-Basedov. La otra, el adenoma tóxico. Y finalmente, el bocio multinodular. Esas son las causas para que un paciente tenga hipertiroidismo. Para el hipotiroidismo hemos mencionado dos enfermedades frecuentes, la tiroiditis de Hashimoto y la tiroiditis de Decker-Vine. Entonces son etiologías totalmente diferentes. Ambas pueden presentarse con bocio. ¿Qué era el bocio? El aumento de la glándula tiroides por una hiperplasia, es decir, un crecimiento de las células foliculares por tanto estímulo de la TSH en el caso del hipertiroidismo. Y este aumento del tamaño de la glándula tiroides se presenta en ambas, ¿listo? Se presenta en ambas. Por eso no pueden confundir. De hecho, en el hipotiroidismo, inicialmente, como hay aumento de la glándula tiroides, también las hormonas tiroideas pueden estar incrementadas o incluso pueden estar normales. Y cuando ya la enfermedad progresa, recién ahí las hormonas tiroideas bajan y se hace manifiesto el hipotiroidismo. Por eso es importante diferenciarlos. Clínicamente tienen diferencias bien marcadas que lo vamos a ver en una tabla comparativa. ¿De acuerdo? Entonces, una vez que las hormonas tiroideas ya han sido secretadas a la circulación sanguínea, vean que la T3 va a representar aproximadamente el 10% y la T4 el 90%. La T3 es la forma activa, la que va a tener la actividad biológica de las hormonas tiroideas, es decir, que esta es la responsable de generar todos los efectos. Y la T4, ¿cuál es la única función que tiene? La T4 es la única función de transformarse en T3 cuando la T3 ya está disminuyendo en su concentración sérica. Entonces la T3 es la responsable de toda la actividad biológica,
La T4 es la que se encuentra en mayor cantidad, pero la única función es almacenarse y convertirse en T3 cuando la T3 ya está disminuyendo. ¿Qué órganos son los responsables de transformar a la T4 en T3? Principalmente el hígado y los riñones. ¿Y cómo es que se transforman de T4 a T3? Gracias a unas enzimas que se llaman desiodasas. Ahí tenemos a la desiodasa 1, a la desiodasa 2 y la desiodasa 3. Entonces, estas enzimas son las responsables de la conversión de la hormona T4, que es llamada la tiroxina, a la T3. ¿Listo? Por eso, en la administración exógena de hormonas tiroideas, ¿en qué forma lo hacemos? En forma de T4, en forma de tiroxina, que en el medio se llama levotiroxina. Estas hormonas tiroideas tienen la capacidad de unirse a las proteínas plasmáticas. Ustedes saben que una de las proteínas plasmáticas más importantes que tenemos es la albúmina, pero hay proteínas que son específicas para algunos grupos de hormonas o para transportar sustancias determinadas. En el caso de las hormonas tiroideas vamos a tener a la tiroglobulina, vamos a tener a la transtiretina y obviamente estas van a ser las responsables, principalmente la tiroglobulina. Es como los fármacos. Si yo les pregunto, un fármaco se une a la albúmina y tenemos fármaco que está en circulación sanguínea. ¿Cuál de los dos genera el mecanismo de acción? ¿La fracción libre o la fracción unida? ¿No sería la fracción unida, doctor? No, la fracción unida no es la que genera su mecanismo de acción, es la fracción libre, la que está circulando suelta, esa es la que genera su mecanismo de acción. Cuando ya cumple su mecanismo de acción y está terminando su tiempo de semivida, la otra parte que está unida a la proteína, esa se libera y va a mantener el mecanismo de acción. Lo mismo sucede con las hormonas que están unidas a las proteínas no van a generar el mecanismo de acción, lo va a hacer su fracción libre. Y cuando ésta está concluyendo o ya pasando su mecanismo de acción, su tiempo de semivida, ahí se va a liberar la fracción unida a la proteína transportadora. Entonces, no se olviden, tenemos tiroglobulina, transtiretina. ¿Listo? La transtiretina, más que ser una hormona transportadora, su función va a ser un reservorio, es decir, almacenar a las hormonas tiroideas y prolongar la vida media de estas, de la T4 hasta 8 días y de la T3 hasta 24 horas. Entonces vean cómo la T3 tiene un tiempo de vida muy corto de vida. Por eso la T4 tiene bastante cantidad y su función va a ser transformarse a T3 gracias a las desiodasas. ¿Puede haber alguna variación de la tiroglobulina en sangre? Sí, se puede elevar. ¿En qué caso se puede elevar? Durante el embarazo. Por eso en el embarazo, en una paciente gestante que recién está iniciando su embarazo, se le pide un control de hormonas tiroideas para evitar que su exceso o su déficit, es decir, el incremento en su concentración sérica o la disminución en su concentración sérica, tenga repercusión en el producto. El tratamiento con estrógenos también puede incrementar la tiroglobulina. Los cuadros de hepatitis también pueden incrementar y el consumo crónico de heroína, ya sustancias controladas. Ahora, ¿en qué casos puedes reducir, por ejemplo, las concentraciones de T3 y de la T4? Por alteración de la tiroglobulina, cuando hay el consumo de esteroides o en enfermedades como síndrome nefrítico. ¿Listo? Síndrome nefrítico. Entonces, las variaciones de la tiroglobulina pueden encontrarse elevadas o pueden encontrarse disminuidas. Y como esta es la principal que va a transportar tanto a la T3 y la T4, obviamente nos van a incrementar T3 y T4 o nos va a disminuir la T3 y la T4 y ahí tenemos contextos clínicos que son ejemplos para saber en qué situaciones pueden estar incrementadas o en qué situaciones pueden encontrarse alteradas. Entonces las desiodasas 1, 2 y 3 tienen la función de convertir a la T4 en T3 y los dos órganos que principalmente participan en esto es el hígado y los riñones. Estos dos órganos son los responsables de la conversión de la T4 a la T3. Permítame un minuto.
Ya. Una vez que ya tenemos a las hormonas tiroideas, que es la T3 y la T4, estos tienen que ir a actuar a los receptores. Una característica muy importante, si ustedes se acuerdan en la parte de farmacodinamia, nosotros tenemos gran cantidad de receptores. Los receptores se clasifican en receptores ionotrópicos, receptores metabotrópicos, y tenemos un grupo en particular que se llaman receptores nucleares. ¿Qué quiere decir? Que el receptor no va a estar pues en la membrana celular. ¿Dónde va a estar? Va a estar en el núcleo, es decir, que tiene que tener la capacidad de atravesar la membrana celular y llegar hasta sus receptores que van a estar en el núcleo. Entonces, las hormonas tiroideas van a tener receptores nucleares, por lo tanto, tienen que tener esa capacidad de poder difundirse a través de la membrana celular. ¿Qué sucede cuando llega a nivel de la membrana nuclear y se une a sus receptores? Sus receptores, que se van a llamar receptor de hormona tiroidea, tienen la capacidad de activar la transcripción de genes específicos. ¿Qué entienden ustedes por transcripción? Cuando escuchen la palabra transcripción, tiene que venir lo que es síntesis de proteínas. Cuando hablamos de transcripción, es síntesis de proteínas. Y ya hemos explicado que las proteínas conforman absolutamente todo lo que es nuestro cuerpo. Tenemos proteínas estructurales, proteínas de sostén, proteínas transportadoras, proteínas enzimáticas, proteínas con función inmunológica con inmunoglobulinas, es decir, todo es proteínas. Entonces, las hormonas tiroideas, una vez que se unen a sus receptores de hormona tiroidea, que es el receptor TR, inicia la transcripción a través de genes específicos. Entonces, esta transcripción va a dar lugar a que a nivel sistémico tengan cambios en lo que nosotros llamamos metabolismo de los hidratos de carbono, metabolismo de las proteínas y metabolismo de los lípidos. ¿Qué hacen las hormonas tiroideas? Aumentan. ¿Cómo lo aumenta? Cuando hablamos de metabolismo de hidratos de carbono, va a aumentar la producción hepática de glucosa. Si ahí nos acordamos de hígado, el hígado era un órgano cuya función era almacenar glucosa en forma de glucógeno. Y cuando la glucosa por alguna razón disminuye en sangre, este glucógeno se tiene que degradar y liberar lo que es glucosa, ¿no? A eso le vamos a llamar glucogenólisis, ¿no? Va a haber una lisis del glucógeno para que se pueda liberar glucosa. La otra, tiene que aumentar la gluconeogénesis del hígado. ¿Qué era gluconeogénesis? La gluconeogénesis era la producción de glucosa a partir de sustratos no hidratos de carbono. Ahí entraba el lactato, aminoácidos, y de esa manera el hígado también producía glucosa. ¿Qué hace el páncreas? Obviamente, como detecta el incremento de la glucosa sanguínea elevada en sangre, tiene que liberar la insulina, que va a ser la hormona responsable de poder generar el paso de este sustrato energético hacia la célula y que pueda ser utilizada en el metabolismo. Entonces ahí tenemos simplemente un efecto secundario. Cuando por alguna razón los carbohidratos, el azúcar incrementa en sangre, el páncreas siempre tiene que responder liberando mayor cantidad de insulina. O al revés, si por alguna razón la glucosa disminuye en sangre, el páncreas, ¿qué tiene que hacer? Liberar hormonas contrarreguladoras que tengan que incrementar la concentración sanguínea de glucosa. En este caso, ¿quiénes son hormonas contrarreguladoras? El glucagón, la somatostatina, corticoides, catecolaminas. Esas son las hormonas contrarreguladoras que las tienen que aprender cuando ya veamos la parte de páncreas y diabetes, porque esas van a ser responsables, por ejemplo, que van a perpetuar la hiperglucemia en un paciente que tiene diabetes. Entonces, en el metabolismo de hidrato de carbono, 3 cosas: producción hepática de glucosa, mayor actividad de gluconeogénesis y el páncreas libera mayor cantidad de insulina. ¿Qué sucede a nivel de las proteínas? Aumenta la proteólisis. ¿Qué es la proteólisis? Es degradación de proteínas, sobre todo a nivel muscular. Si yo les pregunto, un paciente hipertiroideo, hipotiroideo, ¿cómo son en cuanto a su contextura? ¿Cuál es delgado y cuál es con
cual es gordito. El paciente con hipertiroidismo es un sujeto delgado. ¿Por qué? Porque tiene proteólisis, pierde masa muscular. Como respuesta compensatoria, si nuestro organismo percibe que hay un exceso de proteólisis, es decir, degradación de proteínas, ¿qué tiene que hacer? Tratar de compensar. ¿Y cómo lo hace? Trata de sintetizar nuevas proteínas, pero estas no van a ser suficientes porque no se olviden, si estamos con hipertiroidismo, significa que hay producción de hormonas tiroideas. La síntesis proteica no va a ser suficiente para compensar esta proteólisis. Por eso el paciente pierde masa muscular, pierde gran cantidad de proteínas por proteólisis y por eso es un sujeto de contextura delgada. En cuanto al metabolismo de lípidos, ¿qué hacen la succión de triglicéridos en el tejido adiposo? Pues que nos va a generar dislipidemias, mayor cantidad de lipogénesis y mayor cantidad de lipólisis. Entonces, esas son las causas por las que en un paciente hipertiroideo hay la pérdida de peso y tiene esa contextura de ser delgada, porque tiene gran cantidad de proteólisis, gran cantidad de lipólisis. Uno degrada lo que va a ser proteína, sobre todo a nivel muscular, y el otro degrada tejido adiposo. Y obviamente, pues también se afecta el metabolismo de hidratos de carbono, las incrementa. ¿Por qué? Porque la proteólisis, la lipólisis son procesos enzimáticos que van a requerir un gasto energético y por eso la glucosa tiene que estar incrementada. Prácticamente estamos frente a un cuadro de un hipermetabolismo, ¿no? Pero un hipermetabolismo ¿de qué tipo? Catabólico. ¿Qué es catabolismo? La degradación de algo grande a algo pequeño, que es anabolismo, agarrar algo pequeño y convertirlo en algo grande. Entonces el paciente prácticamente está en un estado catabólico porque se empiezan a consumir proteínas y se empieza a consumir lípidos. ¿Qué más hacen las hormonas tiroideas? Las hormonas tiroideas tienen la capacidad de cambiar la actividad de esta bomba que ustedes conocen, que es la bomba sodio-potasio. La bomba sodio-potasio ATPasa. No se olviden que esta bomba sodio-potasio ATPasa, como su nombre indica, ATPasa consume ATP. Como aumenta su actividad, es decir, aumenta su función, consume mayor cantidad de energía. Pero a su vez, aumenta el consumo de oxígeno, porque para funcionar necesitan también oxígeno. Eso que va a generar un proceso de termogénesis y va a aumentar el calor. Va a aumentar la temperatura corporal. Por eso el sujeto que tiene hipertiroidismo es un sujeto caliente, es un sujeto delgado. Hay un proceso de termogénesis. Este proceso de termogénesis aumenta la sensibilidad en todos los tejidos a la acción de las hormonas adrenérgicas. ¿Qué es adrenérgico? Adrenérgico, alfa, beta adrenérgicos, sistema nervioso simpáticos, adrena, noradrenalina, y eso también va a aumentar el proceso de termogénesis. ¿Qué más hacen las hormonas tiroideas? Las hormonas tiroideas participan en y desarrollo. De esa manera, en las mujeres que son gestantes, que se encuentran embarazadas, que tener monitorizado la concentración sérica de las hormonas tiroideas al inicio del embarazo, porque en caso de que hubiera algún trastorno, ya sea con hipertiroidismo o hipotiroidismo, se tiene que hacer tratamiento. Hay antitiroideos indicados en el embarazo y obviamente si es que hubiera hipotiroidismo, se da las hormonas tiroideas exógenas, porque de lo contrario vamos a tener complicaciones, pero dentro de la complicación más grave que vamos a tener es cuando tenemos hipotiroidismo. Si nosotros no identificamos hipotiroidismo en la mujer gestante, ese niño ¿qué va a tener? Va a tener una deficiencia en cuanto a crecimiento y desarrollo. Nacen con discapacidad intelectual, estatura corta, hay retraso en el desarrollo, el cabello es denso, áspero, el abdomen protuberante, etc. Vamos a ver lo que es cretinismo cuando veamos hipotiroidismo. Entonces, vean cuántas complicaciones puede tener. Es más, después del parto, tenemos la posibilidad todavía de detectar el diagnóstico de hipotiroidismo. Para eso hacemos el tamizaje neonatal. El tamizaje neonatal
tiene la función de detectar enfermedades metabólicas, entre ellas está el hipotiroidismo, y pues si nosotros lo diagnosticamos a tiempo, se hace el tratamiento y podemos evitar esto, que es la complicación más grave de un paciente con hipotiroidismo, ¿no? Pero en este caso, el hipotiroidismo congénito. Entonces aquí tenemos una gráfica donde nos dicen edad por desarrollo y nos indica la edad cronológica. ¿Listo? La edad cronológica. ¿De acuerdo? ¿Qué alteraciones vamos a tener aquí? Primero, nos va a comprometer la edad por desarrollo, es decir, no va a tener la estatura normal, va a tener una estatura corta. No va a tener el desarrollo a nivel intelectual, vamos a tener un compromiso del desarrollo intelectual, va a tener discapacidad, un compromiso de la estatura y obviamente un retraso en todo el desarrollo, lo que va a ser el crecimiento de los huesos en longitud y espesor. Si nosotros no diagnosticamos, pues va a tener mayor repercusión a nivel del desarrollo intelectual. De esa manera es importante. A medida que van a ir creciendo, vean que entre los 5 o 6 años ya va a tener todo este compromiso secundario a un, ¿cómo le diríamos? A un mal diagnóstico o a una mala monitorización de las hormonas tiroideas durante el proceso de gestación. ¿De acuerdo? Entonces, por favor, Mateo, vas a anotar como tarea lo siguiente: ¿qué enfermedades detecta el tamizaje neonatal? ¿Qué enfermedades detecta el tamizaje neonatal? ¿De acuerdo? ¿Alguna pregunta hasta aquí? Doctor, una consulta. Como mencionó en las alteraciones de la T3 y T4, casi al inicio dijo que aumentan. Cuando aumentan hay defectos en el embarazo y unas 3 cosas más. Y ahora también afecta cuando disminuye, o sea, en ambos casos. Claro, claro. Una mujer embarazada puede tener hipertiroidismo y puede tener hipotiroidismo. ¿Cuál es el que más repercusión va a tener en el embarazo? El hipotiroidismo, porque ahí vamos a estar frente a un cuadro en el que el producto puede tener hipotiroidismo congénito. Y cuando tienen hipotiroidismo congénito, va a tener repercusión en la edad mental, la edad estatural, va a tener mal desarrollo óseo, toda esta clínica y que se llama cretinismo. Cretinismo es la forma más grave del hipotiroidismo, en este caso el congénito. Ahora, cuando la paciente tiene hipertiroidismo, obviamente va a afectar más a la madre porque va a tener aumento de los hidratos de carbono, va a tener proteólisis, va a tener lipólisis. Imagínense una mujer embarazada que va a perder masa muscular, que va a perder tejido adiposo, totalmente delgada, y como pues las hormonas tiroideas van a estar incrementadas, tienen mayor repercusión. ¿Qué repercusión van a tener hormonas tiroideas incrementadas? Complicaciones. ¿Qué puede causarnos un hipertiroidismo? Taquicardia, arritmias cardíacas, puede causar cuadros diarreicos, hipocalemias. Si no me equivoco, en el hito 2 hemos dado una tarea, o no estoy seguro, que eran la tormenta tiroidea, y tenían que hacer una tabla que era la tabla de Wartopsy para el diagnóstico de tormenta tiroidea. ¿Hemos dado esa tarea, Mateo? No, doctor. No hemos dado, entonces ya van a buscar diagnóstico de la tormenta tiroidea. ¿De acuerdo? Diagnóstico de la tormenta tiroidea. ¿Qué escala tienen que utilizar? La escala Wartopsky Score. Wartopsky Score. WARTOFSKY Score. Wartopsky Score. Con ese score ustedes van a poder indicar si el paciente está o no está frente a un cuadro de hipertiroidismo severo, en este caso tormenta tiroidea. Entonces la tormenta tiroidea va a tener repercusiones en la temperatura, fiebres que son difíciles de controlar, cuadros de agitación, el paciente va a tener delirium, puede tener estado de coma, puede tener diarreas, náuseas, vómitos, va a tener arritmias cardíacas o una taquicardia bien marcada.
¿Y eso por qué? Porque las hormonas tiroideas están descontroladas. Obviamente eso también va a tener repercusión en el producto, pero más en la madre. En el producto, el que más repercusión va a tener va a ser el hipotiroidismo congénito. Con eso está aclarado, Yuimitza. Sí, doctor, gracias. ¿Alguien más? Doctor, Dime. disculpe, ¿hay alguna hormona que pueda, o sea, detener o ralentizar el catabolismo en una actividad física? En una actividad física, pero dependiendo, mira, cuando dices actividad física, nos imaginamos a alguien que normalmente hace una actividad moderada, gimnasio, etcétera, pero en esos sujetos que lleguen a hipercatabolismo difícil. Obviamente existen estos suplementos anabólicos como la creatina y otros que tratan de reemplazar esas pérdidas y aparte tratan de compensar para poder incrementar. Es que tú te estás yendo a un lado que ya es de repente una actividad deportiva, al otro y no asociado a la enfermedad. Porque si es asociado a la enfermedad, por ejemplo, algo que pueda cortarnos este catabolismo, no hay como tal. Sí se ha descrito la creatina, por ejemplo, en pacientes, suplementos de beta-hidroximetilbutirato, pero no tienen suficiente evidencia para decir que sí puede reemplazar el hipercatabolismo. Dentro, por ejemplo, de la fisiopatología de cualquier enfermedad, tenemos algo que se llama respuesta metabólica al trauma. Cualquier enfermedad, cualquiera, la que sea, siempre genera respuesta metabólica al trauma. Y la respuesta metabólica al trauma tiene dos fases. Una fase se llama fase EP y la otra se llama fase flow, o la primera también es llamada fase aguda. En la fase aguda que hay, el organismo acaba de sufrir, póngale un ejemplo, un gran quemado. Acaba de sufrir una quemadura en su organismo. Y entonces el cuerpo, ¿qué necesita? Sustrato energético. Como parte de la fase aguda, aumenta la concentración de glucosa porque necesita aporte energético. Pero a veces, como no tienes dónde sacar glucosa, empieza a degradar proteínas, lípidos para que estos funcionen como sustrato energético. Entonces, eso es parte de la respuesta en una enfermedad. Ahora, en la actividad deportiva, por ejemplo, o en como tú dices, cuando realizan ejercicio o actividad física, pues no vamos a estar, no podemos comparar algo que es fisiológicamente dentro de lo normal, que es hacer ejercicio o actividad física, con enfermedades patológicas. No sé si con eso hemos aclarado algo, pero porque dentro de las hormonas, pues anabólicos es lo que consumen algunos que hacen actividad física. Sí, doctor, gracias. Bien. Por favor, vamos a quedar ahí. Mateo, no te olvides hacer la lista de las tareas que estamos registrando, ¿de acuerdo? Sí, doctor, está bien. Bien, entonces para el día de mañana, por favor, repasen hipertiroidismo, pero repasen bien la enfermedad de Graves-Basedow. Yo también les voy a mandar un PDF. Si ustedes ya han revisado el libro de Port, en el libro de Port es muy cortito. La parte de tiroides, de hiper e hipotiroidismo es muy cortito. Entonces les voy a mandar escaneado lo que es el libro de Mackenzie, los capítulos de alteraciones tiroideas, para que ustedes lo puedan repasar. ¿De acuerdo? Y con eso ya estaríamos completos. Está bien, doctor. Listo, eso es todo. Nos vemos el día de mañana. Por favor, atentos al link, no ingresen tarde. Doctor, Hasta luego. una pregunta, doctor. Yo entré un poco tarde, justo cuando me llamó, ¿me considero o no?